Hola, hola, estamos nuevamente con el libro de química de Chang, la undécima edición. El día de hoy vamos a ver el capítulo 2.8, Introducción a los compuestos orgánicos. Sí, me salté un capítulo que es el capítulo 2.7 sobre la nomenclatura inorgánica, nomenclatura de los compuestos. Lo vamos a ver más adelante, así que por ahora vamos a hacer la introducción a los compuestos orgánicos. Recordar que en el capítulo pasado, en el capítulo 2.6, vimos todo lo que tenía que ver con fórmulas moleculares, ¿sí? Todas fórmulas químicas. Vimos que la fórmula molecular era la fórmula exacta de un compuesto o de una molécula, ¿cierto? La fórmula real. También vimos que tenemos modelos moleculares. El primer modelo era el modelo de esferas y barras, que nos permitía ver los enlaces. También tenemos el modelo espacial. También tenemos fórmulas estructurales. Y luego vimos lo que era la fórmula empírica, que era la fórmula simplificada de los compuestos. La proporción mínima entre sus átomos nos va a mostrar. También vimos la fórmula de los compuestos iónicos, que vimos que tenían que ser eléctricamente neutros, y en el caso de eléctricamente neutros, o sea que se ubicaban simplemente con sus nombres, por ejemplo NaCl, sin subíndice. Pero en el caso de que tuvieran cierta carga, ¿cierto? Había que forma de nivelarlas, había que multiplicar para que nos dieran los mismos coeficientes y de esa forma fuera cero, o sea, neutra. Y luego esos índices por los que multiplicamos se ubicaban bajo el elemento. Bien, de todas formas, si no quedó claro, pueden volver a ver el video. Ahí queda mucho más claro todo. Así que el día de hoy vamos a comenzar con la introducción a los compuestos orgánicos. Introducción a los compuestos orgánicos. Bien, dice, los hidrocarburos constituyen el tipo más sencillo de compuestos orgánicos. O sea, el tipo más sencillo de los compuestos orgánicos van a ser los hidrocarburos. Contienen solo átomos de carbono e hidrógeno. Por eso son los más simples. Hidrocarburos entonces contienen solo átomos de carbono e hidrógeno. Los hidrocarburos se utilizan como combustibles para la calefacción doméstica e industrial, para generar electricidad y suministrar energía a motores de combustión. También como materia prima para la industria química. O sea, tienen diversas utilidades estos hidrocarburos. Una clase de hidrocarburos se denominan alcanos. En la tabla 2.8 se muestran los nombres, fórmulas y modelos moleculares para los primeros 10 alcanos de cadena lineal. Cadena lineal significa que son cadenas que no tienen ramificaciones, o sea que siguen una línea y no se ramifican. Vamos a vernos en la figura 2.8. Aquí está la figura 2.8, son los 10 primeros alcanos de cadena lineal. Tenemos el metano, CH4, el etano, C2H6. Estas son sus fórmulas moleculares. Propano, C3H8, butano, C4H10, pentano, C5H12 y así sucesivamente hasta llegar al decano, C10H22. Esto acuérdense que nos indica el número de átomos que contiene el carbono y el número de átomos que contiene el hidrógeno. Así el metano contiene un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno que se encuentran unidos. Bien, dice, observe que todos los nombres tienen la terminación ano, y a partir del compuesto de fórmula C5H12 se utilizan los prefijos griegos de la tabla 2.4 para indicar el número de átomos de carbonos presentes. 2.4, ya. Está mucho más arriba. Dice, la química de los compuestos orgánicos está determinada en gran parte por los grupos funcionales, los cuales constan de uno o varios átomos enlazados en forma específica. Por ejemplo, cuando un grupo hidroxilo, que termina OH, también tenemos un grupo amino, NH2, y un grupo carboxilo, COOH.
reemplazan un átomo de hidrógeno en el metano. Se generan las siguientes moléculas, ¿cierto? Aquí debería haber un hidrógeno para formar el metano, CH4, o sea, 4 hidrógenos. Pero estos grupos funcionales reemplazan un hidrógeno, ¿cierto? Y aparecen ellos. Tenemos el metanol, aquí el OH, o sea, el hidroxilo reemplazó el hidrógeno. Aquí el amino, NH2, reemplazó el hidrógeno. Y aquí el grupo del ácido carboxílico, COOH, reemplazó, por eso se llama ácido, reemplazó al hidrógeno. Bien, dice, las propiedades químicas de estas moléculas se pueden predecir con base en la reactividad de los grupos funcionales. Las propiedades químicas se pueden predecir con base en la reactividad de los grupos funcionales. Aunque no se estudiará la nomenclatura de las principales clases de compuestos orgánicos y sus propiedades en términos de los grupos funcionales, sino hasta el capítulo 24, utilizaremos con frecuencia ciertos compuestos orgánicos como ejemplos para ilustrar los enlaces químicos, las reacciones ácido-base y otras propiedades a lo largo del libro. Bien. Bueno, en relación a la revisión de conceptos, no la vamos a hacer porque no la entiendo. O sea, sí sé que el butano es este, y me dicen que tengo que sustituir uno de sus hidrógenos por un grupo OH. Y me preguntan cuántas moléculas diferentes puedo generar. Ya, esta parte no entiendo, así que lo siento, pero la revisión de conceptos de este capítulo no lo vamos a realizar. Bueno, esta fue la mini introducción que nos ofrece el libro a los compuestos orgánicos. Para resumir todo lo que vimos, lo poco y nada que vimos hoy, nos dicen que los hidrocarburos son solo átomos de carbono e hidrógeno, o sea, son los compuestos más sencillos los compuestos orgánicos más sencillos que se utilizan, tienen diversos usos como combustible, electricidad, energía. Una clase de los hidrocarburos se les denomina alcanos. Nos presentamos también los 10 primeros alcanos, o sea, de cadena sencilla, que se llama cadena lineal, cadenas que no tienen ramificaciones. Y eso fue todo lo que vimos. Entonces espero que haya quedado un poco claro, o sea, la introducción por lo menos, porque en los próximos videos vamos a ver todo sobre química orgánica y ahí se va a ver en profundidad, así que no se preocupen. Lo único que tienen que quedarse es el concepto básico de hidrocarburo y grupos funcionales. Listo, así que muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente capítulo.